Continuamos nuestra tertulia y comenzamos nuestra segunda parte de esta tertulia en que la primera ha estado fundamentalmente centrada en el recuerdo, en el saludo, en la reflexión sobre lo que significan las madres, el Día de las Madres, la forma con que las tratamos, con que las recordamos. Pero quisiera, como resumen de todo ello, lo que les decía al principio, que sea un día sincero, un día de alegría, un día de compartir, un día de recordar para aquellas que ya partieron del medio entre nosotros. Como les decía también, y así lo siento, cuando muere, cuando enterramos nuestra madre, dejamos de ser niños. Y hay la tristeza, pero también que quede la alegría de saber que las hemos tratado con cariño, con respeto, con educación, con un agradecimiento y demás. Que no sea el día de la hipocresía, el día que la llamamos, que las visitamos, hay que visitarlas con más frecuencia, el día que la llamamos por teléfono, aunque sea, miren, aunque sea una simple llamada de teléfono, anima, y más y menos nuestra audiencia, que estamos lejos muchos de nosotros, de nuestra madre, de nuestros hogares, de donde nacimos, los que todavía la tienen con viva, aprovéchenla, los que ya partió de entre nosotros, pues recordamos y amamos y sentimos. Y como les decía también, que no sea el día hipócrita, el día de un día al año, un día al año que le llevamos a comer. Ese día es el peor día de ir a comer a los restaurantes. Las pobres de ellas, muchas están ya con el colesterol alto, con el azúcar, y que ya están acostumbradas a excesos de comidas y demás, y les molestan, les sientan mal, pero por no decirlo, por no quedar mal, que haya sinceridad, que haya cariño, que haya alegría de forma especial en ese día, que no seamos hipócritas y que recordemos que tanto Dios quiso al mundo que envió a su Hijo, y ese Hijo tuvo una madre. Esa madre es la que nos protege también, la que nos ama, la que se preocupa de nosotros. Así que el Día de las Madres sea un día especial, sean todos los días de nuestra vida, que sembremos amor, que imitemos a nuestras madres en lo positivo que hay en ellas. En todas hay algo positivo, y en todas hay que agradecerles una cosa: habrán sido después mejores o peores madres, pero tuvieron la dignidad y el respeto de dejar que naciéramos. Estaba en las manos de Dios y estaba en las manos de nuestras madres. Dios respetó la decisión de ellas y ellas nos dieron la vida. Así que el Día de las Madres sean todos los días del año. Y cambiamos de tercio, como tenemos la costumbre, sobre todo en la segunda parte, de hablar de Sagrada Escritura. Y habíamos comenzado la semana pasada a hablar sobre los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Déjeme que vaya pasando las páginas. Y después de Habacuc viene Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, y con Malaquías se cierra la lista. Bueno, habíamos visto Joel, Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, creo que lo habíamos visto ya también. Vamos a quedarnos en... Nahum escribió en Judá. Judá es la parte más grande que queda después del exilio de 10 tribus. Queda la gran parte de la tribu de Judá. Se escribió antes del año 632 antes de Cristo. O sea, 2600, 632, o sea, 400, 2500 años hace aproximadamente. La profecía de que es breve, el libro de Nahum es breve, pero es sumamente interesante. Lo poco que sabemos del profeta lo dice el versículo de apertura: el libro de la visión de Nahum, el Gosita. Su nombre hebreo significa consolador. Nahum, el consolador. Su mensaje de ninguna manera fue un consuelo para Nínive, pero para el pueblo verdadero de Dios significaba que le vendría alivio seguro y duradero de su enemigo implacable y poderoso. El estilo es distinto al estilo de escribir de los otros profetas. No tiene pocas palabras, pero las que tiene no son superfluas, no están de más. Tiene un vigor y un realismo que concuerdan con el hecho de que es parte de los escritos inspirados.
Sobresale en su lenguaje un lenguaje descriptivo que refleja dignidad, imágenes claras y fraseologías. Es donde aparece la declaración formal de Yahvé contra Nínive, vista por anticipado de la destrucción de Nínive. Además trae gran provecho para nosotros, pues en conformidad con el significado de su nombre, Nahún provee consuelo a todos los que buscan la paz y la salvación, esa paz y salvación viene del reino de Dios, y nos hace pensar que Yahvé es un Dios bueno, una plaza fuerte en el día de angustia para todos los que buscan refugio en él. Obviamente lo mejor podemos hacer para conocer Nahún, ¿saben qué es? Leerlo. Y yo no sé qué métodos de lectura ustedes tienen de la Sagrada Escritura. Cada cual, miren, cuando me dicen cuál es el mejor método o cuál es la mejor traducción, la que usted entiende, la que usted le llena. Cada uno llegamos por un camino distinto a Dios. Para cada uno guarda un camino virgen Dios. Nos recuerda el León Felipe, un gran poeta castellano. Pero él nos recuerda que Yahvé es un Dios bueno, una plaza fuerte en el día de angustia para los que buscan refugio en él. Breve, condensado, profundo, sencillo. Esa es la obra de Nahún que escribió en el año 632 a.C. Después de Nahún viene Habacuc. Habacuc escribió también en Judá y se completó su obra, se cree, hacia el año 632 de la era, antes de la era corriente, antes de Cristo. O sea, el otro era 632, esto es 638, 6 años después. Contiene profecías para el pueblo de Dios, anima y fortalece, sostiene a los siervos de Dios en tiempos difíciles. En todo el contenido van a sobresalir dos verdades sublimes. Yahvé, el Dios, es el soberano universal, el justo, vive por la fe. También sirve de advertencia a los opositores de los siervos de Dios y los que afirman hipócritamente que son pueblo, establece un modelo para tener fe firme en Yahvé. Este libro es corto también, está compuesto de 3 capítulos. Los 2 primeros capítulos son un diálogo entre Dios y el escritor, entre Dios y el autor del texto. Se habla en ellos de la fortaleza de los caldeos, así como de pesar que le aguarda a la nación babilónica. El 3er capítulo trata sobre la grandeza de Dios en el día de la batalla y son incomparables el poder y la energía de su estilo dramático. O sea, es un hombre realista, es un hombre también con un gran dominio de la literatura. La profecía de Habacuc son muy provechosas para los cristianos de hoy. Sobre todo hoy en día necesitamos energía vital. Enseña a fijar la confianza en Dios mientras viven en un mundo violento. O sea, pensemos una cosa muy importante. Los profetas no salen de factoría. Los profetas no caen del cielo. Los profetas surgen como generación meditada y espontánea en una comunidad concreta. Una comunidad que está pasando problemas. Ahí envía Dios un profeta para que llame la atención. Es un revulsivo, es un decir hello, hay que levantarse, no podemos dejar que las cosas nos aplasten. Enseña y sobre todo en un momento de dificultad refuerza la confianza en Dios. Refuerza la confianza mientras viven en un mundo violento, ellos están protegidos por Dios, ellos están protegidos en todo momento. Los seguidores de la palabra de Dios, los buscadores de la construcción del reino de Dios. Sofonías es otro de los profetas menores, también en Judá, y lo completó antes del año 648. Como ven, en los 600 hubo la confluencia de varios pequeños profetas, pero que todos atacan el mismo problema. Como por ejemplo le pasa a Sofonías. El mensaje es doble, contiene tanto la amenaza como el consuelo. Se concentra principalmente en el día de Yahvé, pero al mismo tiempo predice que Yahvé restaurará un pueblo humilde. La autenticidad de este libro profético no puede ser disputada con éxito. Sofonías contiene advertencias como el día de Yahvé está cerca, busquen a Yahvé, las naciones serán destruidas, la Jerusalén rebelde llamada a rendir cuentas. O sea, está
tomando los elementos de la sociedad común, está creando una toma de conciencia. Dios está cerca, a pesar de que vemos los problemas con los griegos, los problemas con los romanos, los problemas con Raimundo y todo el mundo. Los problemas con nosotros mismos, que nos atacan a nosotros mismos, es la confianza en Yahvé, la confianza en Dios. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y les recordamos que tenemos nuestro viaje a Tierra Santa. Me quedan un par de cupos para terminar de llenar el grupo ideal. Salimos el 29 de junio y volvemos el 11 de julio. Vamos a visitar Tierra Santa, o sea, Jordania, Israel, donde vamos a disfrutar de eso, del ambiente caliente, pero también es caliente aquí, así que no nos asustemos por eso en ese sentido. Llamen al 212-244-4778. Repito con calma, Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, para pedir información de lo que necesiten y de lo que deseen. O el que escríbanos al P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box P.O.Box BOX 1170, New York 118. Y allí piden toda la información que crean conveniente para aclarar el viaje a Tierra Santa, los horarios de las misas, todo lo que necesiten pueden llamar y demás. Recordamos que este próximo sábado no tenemos seminario de propósito para que puedan celebrar sus mamás, puedan ir al beauty, pueden hacer las compras de última hora, puedan hacer, feliz a su mamá, aunque sea un día al año. No seamos majaderos, sino luego después, cuando la experiencia que tenemos, los que bregamos con el dolor humano, cuando se muere, todos son lamentaciones, todos son cosas, démosla en vida lo que se merece, que es nuestro cariño y nuestro respeto. Pero seguimos. Otro de los profetas que también predicó en Judá fue Sofonías. El mensaje de Sofonías es doble. Contiene tanto amenaza como consuelo. Se concentra principalmente en el día de Yahvé, o sea, el día que Dios va a venir a nosotros. Pero al mismo tiempo predice que Yahvé restaurará a un pueblo humilde. O sea, Dios no se olvida del humilde, del que obra con sincero corazón. Nos recuerda, por tanto, estar preparados. El día de Yahvé está cerca, busquen a Yahvé, las naciones serán destruidas, la Jerusalén rebelde llamada a rendir cuentas. Este libro profético contiene un mensaje que anuncia la destrucción para los que pecan, pero a la vez suministra brillantes
vistas por anticipado de bendiciones para los que se arrepienten y buscan a Dios. O sea, es un balance. Usted peca, esto es lo que le va a pasar. Usted rompe la ley, esto es lo que le va a pasar. Usted es obediente a Dios, esto es lo que le va a pasar. O sea, es dando y dando. Ahora nos queda un elemento muy importante que va a estar presente en toda la Escritura y que va a estar presente en toda la vida del creyente. Dios nos presenta los proyectos de vida, pero no nos obliga. Dios no obliga a creer a nadie. Si obligara a creer a alguien, nos obligara a hacer las cosas, entonces estaría violentando uno de las cualidades, una de las realidades, una de las cosas, llamémosle como queramos, más importantes de las que dispone el ser humano, que es la libertad. Él presenta el mensaje, presenta el producto. Somos nosotros los que tenemos que comprarlo. No impone producto, no impone conversiones. Simplemente aquí está. Si lo fallamos, pues atengámonos a la consecuencia ya desde aquí, desde este mundo. Alguno dice, yo aquí que yo me muera, vaya usted a saber. Pero cada día estamos muriendo. Creo que son no sé cuántos cientos de miles de células del cerebro se mueren cada día y no tienen reversa. Así que la vida sigue, la vida continúa. Hay que saberla vivir con alegría y con esperanza. Y para eso nos enseña Sofonías ese tipo de vida. Otro, este ya no escribe en Judá, sino en Jerusalén. Es el escritor Ageo. Y completó en el 520 antes de Cristo. Ageo fue un profeta de Yahvé en dos sentidos, pues tanto exhortó a los judíos que cumplir sus deberes para con Dios, como predijo, entre otras cosas, que Dios iba a brindar sabiduría a todas las naciones. O sea, bien claro. Ageo, doble mensaje. Exhorta a los judíos como a cumplir sus deberes para con Dios, como diciéndoles, oiga, si ustedes son algo, es porque Dios les sacó de Egipto, les hizo pasar el desierto, hicieron un compromiso, entraron en la tierra y Dios nunca les faltó. Así que no vengan ahora con cuestiones y con cosas en que nos apartamos de Dios. La profecía de Ageo consiste en 4 mensajes dados durante un periodo de 112 días. Su estilo es sencillo y directo y el modo como destaca el nombre de Yahvé es particularmente digno de notarse. Ageo nunca fue negligente respecto a efectuar su tarea de profeta. O sea, no es como, por ejemplo, Moisés, que el Señor le llama y ha escuchado el clamor de mi pueblo, etcétera. Ama, Señor, que yo soy tartamudo, que yo soy tal, que soy cual. Enseguida Moisés se echaba para atrás. Y es el Señor el que le dice, no, tú vas a ir porque yo quiero, por mis narices, por así decir, que vayas tú y vas a tener quien te ayude. Pero tienes que ser tú. Y a Moisés no le queda más remedio que agachar la cabeza y ir donde el Señor le ha llamado. Ahora, el libro de la profecía de Ageo son mensajes en los cuales nos recuerda que a pesar de todo el Señor es una segunda alternativa para nosotros. Su libro contiene 4 mensajes que tienen que ver con el propósito de Dios y es provechoso para nuestros días, ya que antepone los intereses de la adoración a Dios que el ser humano debe poner en primer lugar antes que los intereses personales. También comunica claramente que el egoísmo es contraproducente, que es vano seguir la senda del materialismo. O sea, podemos vivir de muchas formas, de muchas maneras, como nos parezca bien, como creamos, dedicarnos a lo que nos parezca bien. Una de las dedicaciones está en la minería, lo cual tiene toda su dignidad, pero lo que no se puede servir es trabajar en la minería para robar y para despreciar al prójimo. Entonces hay que, como diríamos hoy en día, hay que ponerse las pilas para poder hacer las cosas como el Señor manda. Luego hay otro profeta menor, Zacarías. Zacarías escribe también en Jerusalén entre el año 520 y 518 a.C. El escritor del libro que lleva este nombre se dice que se llamaba Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, el profeta. Su nombre, Zacarías, significa Yahvé ha recordado. O sea, si queremos que el Señor recuerde nuestras cosas, recuerde nuestra vida, recuerde,
y recordémonos también al Señor. El libro de Zacarías muestra claramente que Yahvé de los ejércitos recuerda a su pueblo y lo recuerda para tratar bien con ellos por causa de su propio nombre. Los estudiosos del libro de Zacarías hallan prueba abundante de su autenticidad. Su contenido está basado en la primera visión, la visión de los 4 jinetes. En su segunda visión, los cuernos y los artífices, y en su tercera visión, la prosperidad de Jerusalén. 4 jinetes, cuernos y artífices, prosperidad de Jerusalén. Es corto también, por eso se llama profetas menores, porque su contenido no es muy extenso. Es sin duda alguna provechoso considerar estas profecías porque muestran que en realidad se está santificando en el nombre de Yahvé. Y finalmente, el último de los profetas, de los llamados profetas menores, que va a tener una polémica, pero escribió en Jerusalén hacia el año 443 a.C. O sea, estamos hablando 400 años, casi 450 a.C. 450 quiere decir que casi cuando Jesús comienza ya ha pasado medio milenio. Y cuando el profeta Mahoma, el fundador del Islam, es hacia el año 600, en los años 600, o sea, 600 y 400, 1000 años después, pretende Mahoma que Malaquías sea uno más de la lista. Y él continúa. Entonces los judíos le dijeron, no, tú no puedes ser el profeta porque el último profeta fue Malaquías. Ahora, escribe en Jerusalén, indica su obra el carácter y el celo religioso y el entusiasmo que despertaron los profetas Ageo y Zacarías cuando el templo fue reconstruido. Ya todo ese fervor ya había desaparecido. Indica esa dejadez, la lontananza, ese ya veremos, ese ya aportaremos. Ahora escribe de forma directa y vigorosa. Empieza presentando una proposición y luego contesta las objeciones que levantan a las personas a quienes estas profecías están molestando. Finalmente reafirma y aviva su argumento. En vez de elevarse a alturas de elocuencia, usa un estilo fuerte, da peso a la argumentación. Y contiene el mandamiento de Yahvé a los sacerdotes, el Señor verdadero y el mensajero, el día de Yahvé, grande e inspirador de temor. Una de las ayudas que nos presta este libro nos ayuda a entender los principios inmutables y el amor misericordioso de Yahvé. Ahora nos queda una tarea muy importante. ¿Saben cuál es? Leerlos. Porque ¿de qué sirve decir, yo me sé la Biblia de memoria, me la he leído, los titulares, los índices? Y que cuando les hablen de Oseas, o de Joel, o de Zacarías, o de Nahum, o de Habacuc, no solamente sepan decir, ese es un profeta, sino ¿de qué habla este profeta? Yo creo que la Sagrada Escritura, no voy a juzgar a nadie, porque no soy quien para juzgar, pero es constatar. La hemos manipulado tanto, la desconocemos tanto, que nos hemos aprendido 4 citas, 4 cositas bonitas que nos han dado la historia sagrada, porque la Biblia no conocemos las historias de la Biblia. En las películas, en los libretas cómicas, etcétera, tenemos los grandes héroes, pero la realidad, el ir a la fuente, no hemos ido. Y por eso tenemos que ir descubriendo la Biblia, descubriendo la palabra de Dios, descubriendo ese encuentro de Dios con el hombre ahí presentado. ¿Que va a usar imágenes literarias insólitas? Bueno, pero eso es parte de la jugada. No olvidemos nunca que son textos escritos hace 2000, 3000, 4000 años, en un pueblo, un contexto, una religión, una idiosincrasia totalmente distinta a la nuestra, pero sigue habiendo semillas del verbo, semillas de verdad, semillas que nos van acercando cada día. Por eso ahora queda lo más importante, que es leer. Leer en el idioma en que usted lo entienda mejor. Pero de eso vamos a hablar luego. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe.
Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI y quiero enviar un saludo muy cordial no solamente a nuestras madres, a aquellas mujeres que han hecho de madres para nosotros, sino a aquellos que a dos grupos, aquellos que nos sintonizan por primera vez, que nos están escuchando, Dios sabe dónde y Dios sabe cuándo, porque si mal no recuerdo, generamos en Nueva York, donde se oye en Nueva York, en wpat930am.com. Y de allí, entonces, mañana viernes lo va a transmitir la red de Pedro en Chicago, el sábado Radio Inmaculada en Atlanta, que está unida a un network de 20 y pico, 30 y pico emisoras, el domingo en Puerto Rico Radio Paz, que nos hemos comunicado y ya, gracias a Dios, están recibiendo los programas. Luego también, hasta donde tengo entendido, nos comunicamos con Panamá, y Panamá los transmite 2 días en semana, en Ecuador, creo que es en Quito, y en Argentina, que hay varias emisoras que nos transmiten. Y luego creo que hay un bonche de emisoras más que están ahí repitiéndonos, bendito sea Dios, y lo que pretendemos. Miren, en la vida todos tenemos una misión. Tarde o temprano la vamos descubriendo, unos antes, otros después. Y los que hacemos siglo XXI, que somos poquitos, pero lo hacemos con mucha ilusión, hemos llegado a la conclusión que nuestra misión en la vida es la de ser tiradores de semilla. Nos mueve lo del libro de los Hechos. ¿Cómo vamos a entender si cómo pretendemos que nuestro pueblo creyente entienda si no tiene quien se lo explique? Porque luego después ocurre una cosa, nosotros los eclesiásticos presuponemos muchas cosas. Yo siempre le daré gracias a Dios, me se lo he contado otra vez, pero como viejo ya permítame que me repita. Cuando yo vine al continente americano hace ya 50 años, un santo varón que teníamos en la escuela donde yo estudiaba, de confesor, me dijo una cosa muy sensata. Y primero, no te digo que reces, porque te vas a rezar, que te portes bien, que no hagas pocas vergüenzas, eso ya lo sabes, así que... Pero te voy a dar 2 recuerdos y 2 consignas. Primero, nunca presupongas nada. Y segundo, el otro con el que te vas a encontrar no es ni mejor ni peor que tú, es distinto. Y así a lo largo ya de 50 años, hace que me dijeron esos consejos, me he dado cuenta cuán sabio era don Esteban, así se llamaba el viejito. Por eso yo no presupongo, y por eso nació siglo XXI, por eso nació la tertulia, yo no presupongo que el que me está oyendo sabe de la palabra de Dios, no presupongo que el que me está oyendo sabe de la oración, no presupongo que el que está oyendo, yo a lo mejor soy pues eso, como la semilla, cuando un labrador tira semillas, tira un montón de semillas, no todas van a germinar, pero tiene que tirar un montón para que algunas germinen. Pues vamos a tirar semillas, a lo mejor ya mucha gente sabe de lo que estamos hablando, entonces pues bueno, pero hay otros que no lo saben, no presupongo nada, siembro, sigo tirando, seguimos tirando semillas, y el que nos escucha, usted no es ni mejor ni peor que yo, somos distintos, y por tanto desde el diálogo, desde el compartir, desde el mirar las cosas de otra forma, podemos ir construyendo un mundo mejor del que hemos recibido de nuestros mayores. Así que, mientras Dios lo permita, aquí vamos a estar luchando, compartiendo, escuchándonos todos los jueves y luego, gracias a la tecnología, cuando a usted le parezca bien. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación.
Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos. Miren, antes de continuar en la presentación de la Sagrada Escritura, de los libros que nos tocan, nos sigues tocando, voy a conversar aparte de este programa y quizás algún otro más, sobre los libros de la Biblia, porque con mucha frecuencia me preguntan muchos de ustedes cuántos son exactamente los libros de la Biblia. Porque existen las Biblias católicas, las Biblias protestantes, las Biblias judías, etcétera, etcétera. Y cuentas claras conservan amistades. ¿Qué pasó con la lista? En el año 605 aproximadamente, antes de Cristo, el pueblo de Israel sufrió una gran dispersión. Ahora, suena más elegante, como dice la Biblia, una diáspora. En el fondo fue una dispersión, o sea, las crisis que estamos viviendo hoy en día de los refugiados, eso fue lo que les pasó a los judíos hace 2600 años atrás. Pero no había medios de comunicación para dar noticias, sino que simplemente tuvieron que salir por la destrucción de Jerusalén, por las invasiones, por una serie de cosas y demás. Ocurrió que el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Y consecuencias de la conquista de Jerusalén, pues se llevó cautivos a la clase noble, a la clase media alta, a los artesanos que tenían poder. Se quedaron, pues como siempre, los pobres, no ya los pobres de espíritu, los pobres de espíritu y de carne. Los pobres fueron los que se quedaron en Judá, se quedaron en Jerusalén. Los otros se los llevó. Y comienza así la cautividad de Babilonia. Podemos leer con mucho detalle en el segundo libro de los Reyes, capítulos 24 y 25, qué fue lo que pasó. Ahora, no todos, igual que, por ejemplo, vivimos en la realidad en Estados Unidos de la emigración cubana debido a la revolución, de la emigración haitiana debido también a un montón de revoluciones, de las revoluciones que ha habido en Perú, cuando Tupac Amaru y Sendero Luminoso, cuando un montón de eso ha obligado a gente que ha podido salir como refugiados, pero otros no, o no quisieron, o no pudieron, o no se les dio la facilidad para poder salir. Pues eso les pasó también a los israelitas, o sea, quedó un resto en Israel. Vuelvo y le repito, nuestros libros de referencias van a ser el segundo libro de los Reyes y luego Jeremías y Ezequiel, que van a profetizar y demás. Igualmente, no todos fueron cautivos a Babilonia. O sea, cuando llegó el Zalpafuera, las invasiones y demás, los que cayeron en poder del rey Nabucodonosor se lo llevaron a
a Babilonia. Babilonia era la gran ciudad. Bueno, habremos oído hablar de los famosos jardines colgantes de Babilonia. Eran muy elegantes, muy todo lo que queramos, pero había que darles mantenimiento. Y los blanquitos de Babilonia, para eso estaban los esclavos. Entonces se los llevaron para eso. Eran carne barata, mano de obra barata. Digo, los jardines, como decir, las grandes obras de infraestructura y demás que necesitaban el mantenimiento. Pero otros pudieron ser más vivos y escaparon y se fueron a Egipto. Después de un tiempo, el rey de Persia, el rey Ciro, conquistó Babilonia. Fíjense que cuando estaba preparando el programa estaba pensando, digo, qué ironía de la vida, cómo se repite la historia. Babilonia viene siendo parte de la actual Siria y la actual Irak. Y Persia es Irán. Entonces están metiendo las narices los de Irán en Siria, como pasó hace 2500 años. Pero bueno, sigamos a lo que estamos. El rey Ciro de Persia conquista Babilonia. Aquí ya entonces hay que tener como libro de referencias el segundo libro de las Crónicas. Y Ciro, de una forma muy inteligente, dio libertad a los israelitas, al que quisiera regresar a Israel, terminando así su esclavitud. Algunos, pues sí, efectivamente regresaron a Israel, a Judea, pero otros se fueron a Egipto, estableciéndose en su mayoría en la ciudad de Alejandría. ¿Saben por qué se llamaba Alejandría? Pues porque la fundó Alejandro Magno, una de las grandes ciudades que contaba en esa época con la biblioteca más importante del mundo. Así que los judíos estaban disgregados aún después del fin del cautiverio, unos en Palestina, otros en la diáspora, pero sobre todo en Alejandría. En el tiempo, cosa curiosa, en el tiempo de los macabeos había más judíos en Alejandría que en la misma Israel, que la misma Judea. Curioso, ¿verdad? Pero eso va a causar una serie de situaciones, diríamos, anómalas. Una situación que todos los que vivimos en los Estados Unidos conocemos de primera mano. Los que vivimos en Estados Unidos de primera mano, de primera generación, venimos con nuestra cultura, con nuestro idioma, con nuestra idiosincrasia. Ya aquellos que se casan, sus hijos, ya son producto de esta tierra. Y siguen siendo Rodríguez, Pérez, González, Martínez, por mucho inglés que hablan y que lo hablan sin acento y lo hablan maravillosamente, pero no hablan ni palabra de español, a pesar, como les digo, de tener apellidos netamente hispanos. Entonces es esa dicotomía, esa ruptura de lazos y demás. ¿Por qué? Porque el idioma ayuda a enlazar y a mantener, pero es superable. Pues ese mismo problema lo sufrieron los judíos de la diáspora de Alejandría. Y cómo enseñar a sus hijos a leer la Sagrada Escritura, cuando no sabían hebreo, no sabían arameo y sabían pues griego, que era la lengua culta. Aparte de eso, pues como les digo, Alejandría era el gran foco de cultura, de oración, de vida judía en la zona, fuera de la Palestina. En el siglo III a.C., la lengua principal que se hablaba en Alejandría, a pesar de que estaba en Egipto, Alejandría está en Egipto, era el griego. Pero no era una excepción, era la lengua que se hablaba la mayor parte del mundo civilizado. El hebreo se hablaba cada vez menos aún entre los judíos. Tenemos, por ejemplo, que Jesús y sus contemporáneos hablaban en arameo, no hablaban ni siquiera en hebreo. Y se mezclaba un tanto el griego entre la conversación común y corriente. Por eso había una gran necesidad de una traducción griega de las Sagradas Escrituras. Hay una historia, y como me la vendieron, se la vendo, si no en Evero, ben trovato, dicen, que dice lo siguiente. Recuerden que en Alejandría existía en la biblioteca de Alejandría, que fue una de las bibliotecas de la antigüedad más importantes, que después un necio la quemó, y la quemó por un argumento bien cruel. Llegó y dijo un día,
Si esto dice todo lo mismo que dice el Islam y va a favor del Islam, no lo necesitamos, lo quemamos. Y si dice algo que va en contra del Islam, no lo necesitamos, lo quemamos. Pero bueno, la historia relata que Demetrio de Falerón, el bibliotecario de Ptolomeo II, Ptolomeo gobernó del 285 al 246 a.C., quería unas copias de la ley judía para la biblioteca de Alejandría. Él sabía que había una comunidad judía muy importante y quería tener esas escrituras. Y por eso pidió a la comunidad judía que hicieran una traducción. Según la tradición y la leyenda, se juntaron los judíos y escogieron a 2 por tribu y elaboraron una traducción del texto hebreo y arameo al griego. Y así se conoce la traducción de los 70, por el número de traductores que trabajaron en la obra. Comenzando por los 5 primeros libros, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, tradujeron todas las Sagradas Escrituras, es decir, todo lo que es conocido hoy en día por los católicos como el Antiguo Testamento. No solamente tradujeron el libro, los libros, el canon de libros que había, sino que introdujeron una nueva organización e incluyeron libros sagrados que por ser más recientes no estaban en las antiguas cánones, pero que eran generalmente reconocidos como sagrados por los judíos. Se trata de 7 libros que después van a ser un dolor de cabeza terrible, que los católicos los llamamos los deuterocanónicos. O sea, para ir aclarando, la lista de los 70 libros, de la traducción de los 70, la 70ª, contiene los textos originales de algunos de los deuterocanónicos, como son Sabiduría y Segundo de Macabeos, y la base canónica de otros, ya que sea en parte de Esther, Daniel y Sirach, o completamente Tobit, Judith, Baruch y el primero de Macabeos. O sea, aclaramos, y hasta el siglo III, exactamente, hasta el siglo III antes de Cristo, y la única versión que había de la Sagrada Escritura era en hebreo y en arameo. El bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría necesitó o pidió o ordenó, o vaya usted a saber qué, una traducción de esas escrituras sagradas para tener una copia en la biblioteca de Alejandría. Se juntaron los expertos judíos, expertos en hebreo y expertos en griego, un grupo de 70, 2 por tribu, me parece que fueron 2 por tribu, o 3 por tribu, y fueron los que hicieron la traducción del hebreo al griego. Pero no solamente tradujeron, sino que alteraron el orden. Y por eso la lista, el canon de los 70 va a ser un poco alterado con el canon de los judíos. Ahora, el canon de la Septuagésima de los 70 es el que usaba Jesús y los apóstoles. No olvidemos la ubicación donde está Galilea. Jesús es Galileo. Jesús vive en una región de frontera, una sección de periferia, por así decir. La Judea estaba más hacia abajo, más hacia el centro de lo que es hoy día Israel, y pertenecía a la provincia. Y entonces el templo estaba en Jerusalén, y era el reducto de la ortodoxia y de la corrupción judía por excelencia. La zona de Jerusalén residía el sumo sacerdote, residían las autoridades civiles, el gobernador militar romano subía 2 o 3 veces al año, y era blindado para la entrada de quien no fuera judío. Sin embargo, Galilea está cercana, hace frontera con el Líbano, hace frontera con la actual Jordania, y ya en aquella época era la tierra en la ciudad de Filadelfia, estaban los diversos pueblos allí presentes y demás. Había una cruce de culturas, sobre todo la gran influencia griega y la gran influencia posteriormente romana. Y por eso cae mejor
Y recordemos que el primer mensaje del reino de Dios, el mensaje del Evangelio, la primera semilla se siembra en Galilea. Y después se van a formar grupos de donde van a salir los Nuevos Testamento, 3 grandes grupos. El grupo de Jerusalén, el grupo de la Palestina y el grupo de Roma. De esos 3 grandes grupos va a salir prácticamente todo el texto del Nuevo Testamento. El canon alejandrino, con los 7 libros deuterocanónicos, era por tanto el más usado por los judíos en la era apostólica, en la era de los apóstoles. Este canon es también el utilizado por Cristo y los escritores del Nuevo Testamento. Tenemos como dato curioso 300 de las 350 referencias al Antiguo Testamento que hay en el Nuevo Testamento son tomadas de la versión alejandrina. O sea, en la versión de los 70 en el Nuevo Testamento hay 350 referencias al Antiguo Testamento, de las cuales 300, o sea, simplemente de 350 a 300 son textos alejandrinos, textos de la traducción. Por eso no hay duda de que la Iglesia de los Apóstoles del primer siglo aceptó los libros deuterocanónicos como parte de su canon. Por ejemplo, Orígenes, padre de la Iglesia, que muere en el 254, afirmó que los cristianos usaban estos libros, aunque algunos líderes judíos no los aceptaban oficialmente. Ahora, los judíos también llega un momento que tienen que establecer, después de las 2 grandes revoluciones, la del año 70, con la destrucción de Jerusalén, y del año 125 con Bar Kokhba y el emperador Adriano, tienen que reestructurar toda su fe, tienen que reestructurar toda su lista de libros, tienen que rehacer desde cero prácticamente su judaísmo, porque ha sido un cataclismo el que han sufrido. Primero con la destrucción del templo hasta el día de hoy, o sea, el templo de Jerusalén, basándonos en, son 2018 en que estamos, menos 70, son los años que hace que cayó el templo de Jerusalén. Entonces eso fue tan traumático hasta el día de hoy que ellos tienen que reconstruir su mundo, reconstruir su fe, reconstruir sus estructuras, y entonces se refugian en la Galilea, cerca de Tiberíades, en la ciudad de Tiberíades. Y ellos establecen un nuevo canon también. Al final del primer siglo de la era cristiana, una escuela judía hizo un nuevo canon hebreo en la ciudad de Jamnia, en Galilea. Ellos querían cerrar el periodo de revelación siglos antes de la venida de Jesús, buscando así de esta manera distanciarse del cristianismo. Por eso van a cerrar la lista a los profetas Esdras, que vive en el 458 a.C., a Nehemías, a Malaquías. Por tanto, dejaron fuera del canon los últimos 7 libros reconocidos por el canon alejandrino. O sea, ellos dicen no. Primero, que están viendo que los cristianos están utilizando los textos sagrados del Antiguo Testamento, y eso como que les da roña, les molesta, les eriza los pelos. De estos advenedizos están usándonos el texto. Entonces ellos están usando el texto de los 70, y ahí empiezan las peleas de barrio entre ellos. Dicen que entonces termina con Malaquías la revelación, pero no es cierto, porque después de él no hubo silencio bíblico, una ausencia de revelación. Aquella era la última etapa de revelación antes de la venida del Mesías. Los judíos reconocían el canon alejandrino en tiempos de Jesús. Por eso la Iglesia siguió reconociéndolos. Hay que pensar una cosa muy importante. La primera comunidad cristiana es una comunidad judía. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, María era judía, los primeros discípulos eran judíos. Es después de unos primeros 20, 30 años o quizá menos en que empieza a tener fuerza en la comunidad los cristianos que no son judíos, los llamados greco-cristianos. Está Pablo, está Bernabé, está creo que Timoteo, que pertenecen a comunidades cristianas pero que no han sido judías. Entonces ahí se va, entonces van a venir los problemas, pero también la gran expansión y la lectura de la palabra de Dios y la elaboración de
cánones y de listas nuevas. De esta forma van a surgir entonces, los judíos quieren seguir su versión de la Sagrada Escritura muy restrictiva y muy exclusiva de ellos, y no van a aceptar en un primer momento la traducción al griego, porque para ellos el griego no es, Dios no habla en griego, habla en hebreo, hay que tenerlo eso muy en cuenta. Entonces, aquellos que están utilizando los libros en hebreo, en griego, no son amigos de ellos, son enemigos de ellos. Las peleas con la palabra de Dios. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Continuamos nuestra tertulia y ya estamos aterrizando, se nos está yendo el tiempo y bueno, vamos a ir cortando en este segmento que estábamos viendo la polémica que surgió en un primer momento entre los judíos. Primero, que el mundo judío había colapsado completamente. Pensemos que el primer cataclismo, por así decir, a la cultura y a la organización, pensemos que el pueblo judío se establece en la Tierra Santa con la llegada, conducidos por Josué, y fracasan, por así decir, y se le desmorona completamente sus estructuras entre el siglo I y el siglo II de nuestra era. En el año 70, con la destrucción del Templo de Jerusalén, la segunda destrucción, que hasta el día de hoy no se ha podido volver a reconstruir, y en el año 125 y 135, la rebelión de Bar Kokheba, que supone la invasión con toda la crueldad y con todas las fuerzas que el ejército romano podía hacer, y déjenme decirles que el ejército romano eran máquinas de destrucción las que tenían organizadas. Entonces de ahí no se levantan, pero cuando empiezan ya a levantarse un poco, quieren reestructurar su mundo religioso, quieren volver, entonces se encuentran con el problema de que hay una secta, para ellos una secta, que ha surgido muy virulenta en sus territorios, que es el cristianismo. Entonces hay que combatirlo como sea. Entonces se dan cuenta que ellos han empezado a utilizar, ¿por qué? Pues por una razón muy sencilla. La mayoría de los adeptos al cristianismo en el siglo I, siglo II, procedían o judíos de la diáspora, que no era el hebreo su lengua materna, o individuos que no tenían nada que ver con el judaísmo, o sea, los greco-cristianos, de origen, por así decir, griego, de origen cultural griego, que hablaban un idioma que no era el arameo y que no era el hebreo. Entonces ellos se ponen a temblar y organizan su mundo, porque están viendo que gracias a la traducción de los 70, esos nuevos creyentes, esos apóstatas judíos, están leyendo la Escritura. Y entonces ellos tienen que elaborar su lista de libros, tienen que elaborar su lista de cosas, su lista de creencias. Y así van a estar hasta, pues prácticamente hasta 1947, y en que se crea la partición de Palestina para dar terreno y cabida a un Estado judío en Israel. Y sí, prácticamente esa es la 1947, ese lapso de casi 20 siglos de destrucción y de eso. Bien, nos faltan ya pocos minutos, vamos a ir concluyendo,
pero vamos a seguir hablando en estos días, porque sí es importante. Una buena traducción nos ayuda a conocer la palabra de Dios, nos ayuda a conocer cualquier, sea una novela, sea un libro de ciencia, sea un libro de oraciones, sea la palabra de Dios. Es verdad que siempre se pierde el gusto por la palabra original. Los italianos le llaman traduttore, traditore, traductor, traidor, pues siempre se puede matar el espíritu. Pero no todos tenemos la capacidad de, ya y a estas alturas de la vida, de aprender hebreo. De hecho, el hebreo se convierte en una lengua muerta. Va a ser Ben Yehuda en el siglo XIX que revive ese idioma. Sí se hablaba para los rezos, pero no era una lengua común, no era una lengua del pueblo, era una lengua de religiosos y de iniciados. Y poco a poco se van levantando hasta el día de hoy. Pero bueno, y todo eso se aprende y se compara y se confronta cuando uno va a Israel. Así que si tienen ganas, llamen, todavía hay espacios, vamos a caminar por allá, vamos a ver, vamos a soñar, vamos a lucubrar esa ciudad de Jerusalén, una ciudad de tres religiones y de dos pueblos, de tres pueblos y dos religiones. Así que vayamos acercándonos a ella. Y bueno, no les he pasado la canasta esta semana, se la paso ahora. Ayúdennos, si pueden económicamente, bendito sea Dios. Hoy estábamos comentando en la oficina cómo el Señor nos ha bendecido y cómo el Señor nos sigue bendiciendo y protegiendo. Hemos gastado no sé cuánto dinero en pagos de alquiler, en alquiler de espacio de la radio y demás, siempre buscando, estamos y seguimos estando a la quinta pregunta, siempre buscando debajo de la mesa, debajo de la cama, a ver si aparece algún centavo, pero nunca nos ha faltado para pagar las rentas, nunca nos ha rebotado un cheque, nunca nos ha faltado para ayudar y seguir predicando la palabra de Dios. Así que, y eso en parte se lo debemos a ustedes con sus donativos, a ustedes con su cariño, a ustedes sobre todo con su oración. Por eso les ruego, ayúdennos, si pueden económicamente, benditos a Dios, pero sobre todo ayúdennos espiritualmente. Recen para que este proyecto, si realmente es obra de Dios, siga funcionando y siga ayudando. Nada más, un saludo muy especial a todas nuestras madres, un saludo muy especial. Estoy seguro que algunas de las hermanas privadas de libertad son mamás. Para ellas nuestro saludo especial. Recuerden que habrán perdido la libertad, pero no han perdido la dignidad. Igualmente para nuestros hermanos privados de libertad. Que Dios les bendiga a todos, que Dios nos guíe y nos acompañe en este mes, Día de María, Día de las Madres. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.